Bueno, como vamos a hablar de las estructuras, vamos a ver algunos antecedentes históricos. Y, por ejemplo, no, esta es una estructura típica que se ha encontrado en los vestigios de las vías romanas, ¿no? Hay una carpeta de rodadura de piedra, hay un espesor de 25 centímetros de material entre fino y grueso, hay 40 centímetros de otro tipo de material seleccionado y más abajo todavía hay un material de soporte, ¿no? Y con eso tendríamos casi 80, 90, un metro de altura de estructuras se ha encontrado, se ha generalizado. Entonces, eso es un punto de partida importante, interesante, para poder ir evaluando, ¿no?, nuestros pavimentos. Por otro lado, vamos a darle una diferencia o resaltar la diferencia de comportamiento del pavimento flexible y el pavimento rígido. Este pavimento flexible, que es la que está en el lado izquierdo, y la carga que afecta al pavimento, pueden observar cómo logra transmitir sus efectos en las diversas capas y lo hace casi puntualmente, miren, y lo afecta en la zona donde está cargado. En cambio, en el pavimento rígido, por ser una estructura bastante rígida, la carga es distribuida a lo largo de esa losa o ese elemento rígido. Y entonces hay menos efectos, se transmite a menos profundidad. Y las deformaciones son menores. Es una diferencia bastante grande que hay que tomar en cuenta. Aquí tenemos una estructura típica del pavimento flexible. Pavimento flexible tiene en la parte superficial una carpeta de rodadura, ¿no? Una carpeta que va a hacer una serie de trabajos y funciones. Generalmente, bueno, en este caso, pavimentos flexibles es de concreto asfáltico. También hay una base que es el corazón de la estructura del pavimento. Y hay una capa denominada subbase, ¿no?, que colabora con reforzar a esta base. Y después ya tenemos el terreno natural, también denominado subrasante. Cada uno de ellos tiene una serie de particularidades. De eso se trata esta clase. Vamos a ver cada uno de ellos sucintamente, por supuesto. Muchos de estos conocimientos son básicos. Mucho de ello ya ustedes lo han adquirido, lo conocen por el paso de los diferentes cursos, por también espectado, ¿no?, diversos alcances al respecto. Entonces nosotros vamos a ver las estructuras del pavimento, ¿no?, así en ese orden, ¿no? Primero el suelo de fundación, luego la subrasante, la base, después la carpeta de rodadura, ¿no? Bueno, aquí tenemos las estructuras del pavimento. Y es algo similar a lo que acabo de explicar, ¿no?, en la otra imagen.
Tenemos en la parte superior pues un espesor que colabora con el trabajo, la función de rodadura, ¿no? Que se va a dar sobre este pavimento. Está la base, está la subbase y el terreno natural o terreno de fundación. Y también denominado subrasante. Entonces acá estamos explicando nada más aquello, ¿no? Y que está constituida sucesivamente desde la porción superior, por este grupo de capas, ¿no? Por supuesto, el terreno natural pues sufre un proceso de transformación, ¿no? Ya sea corte o relleno, ¿no? Y con ello pues se trabaja su nivelación, perfilado, compactado, ¿no? Quedando lista para que coloquemos toda esa estructura. Entonces vamos a ver cada uno de ellos, a ver en qué consiste. Por otro lado, agencias como ASHTO también resalta y denomina lo mismo que hemos señalado, ¿no? Y su ubicación en las carreteras, en los caminos, relacionando cada una de estas capas, ¿no? Con ese orden y con el terreno de fundación. Bueno, este suelo de fundación es el terreno natural, pues, ¿no? El terreno natural lo podemos encontrar eh, de diversas características, ¿no? Como se ve en la imagen, ¿no? Según la excavación se puede ver, ¿no? Características de este suelo fino, ¿no? Que puede ser, no sé, una arcilla, suelo limoso, areno limoso. Y en la parte inferior también podemos observar cómo eh, este lugar lleno de piedras también refleja, ¿no? Seguro el interior de la superficie. Y bueno, el suelo debe estar compuesto por bolonería, por suelos mezclados, como se puede apreciar en la superficie, ¿no? Entonces aquí estamos explicando que así vamos a encontrar, ¿no? El suelo de fundación. Y en función a ello vamos a tener que trabajar nuestro suelo de fundación para que ofrezca el mejor soporte a nuestra estructura del pavimento. Acá, por ejemplo, podemos apreciar en la parte superior que se está haciendo un corte, pero también va a haber momentos en el que se va a rellenar nuestro nivel de vía, va a ser sobre el terreno natural. Entonces, para ese caso es bueno, ahí no tendríamos mucho problema porque el material con el que voy a rellenar sería pues de buena calidad, obligatoriamente, ¿no? Ya los documentos, la exigencia, así nos los mostraría. Pero en cambio, cuando hay excavaciones, no sabemos con qué terreno nos vamos a encontrar. Y entonces tenemos que estar pendientes de qué tipo de terreno es, como los que se pueden apreciar en esta descripción: gravas, bolonería, limos, zonas de huaico, torrenteras. Y entonces tenemos que trabajar ese terreno para extraer de él lo mejor que tiene de resistencia, para colocar sobre él nuestra estructura del pavimento. Entonces, cuando vamos a
iniciar las obras, lo primero que tenemos que hacer es ubicar pues, el nivel de rasante o subrasante, donde el terreno natural va a empezar, ¿no? Y luego se va a ubicar la estructura del pavimento, ¿no? Y encontraremos, como decíamos, gravas arenosas, arenas, arcillas, diferentes tipos de suelos. Entonces, es trabajo del ingeniero hacer que estos suelos que encontremos ofrezcan lo mejor posible en grados de resistencia para que pueda ahí disponerse el pavimento. Ese es, en resumen, el por qué trabajamos y tocamos subrasante, porque hay una responsabilidad del ingeniero en que esa subrasante, ese terreno natural, pues ofrezca seguridad a esa estructura que va a disponerse. Por eso lo estudiamos, haciendo calicatas, viendo que si es resistente o no. Y en función a eso nos va a salir un espesor de pavimento. Mientras más resistente sea, más económico será el pavimento. Pero si es poco resistente, el espesor será mayor y muy caro nuestro pavimento. Podemos transformarlo nosotros, por eso lo estudiamos. Entonces, todas estas son etapas de trabajo de ese nivel, terreno natural o subrasante, miren. Lo más probable es encontrar suelos de fundación, ¿no? Heterogéneos, ¿no? Con mezclas de suelos en proporciones variadas, ¿no? Pero eso no es impedimento para que trabajemos su reforzamiento, para que trabajemos su compactación mecánica, ¿no? Y extraerle la máxima resistencia que ofrezca ese suelo. Y de esa manera economizar la estructura que le vamos a colocar encima. Entonces, la subrasante es esa última parte del terreno natural que vamos a trabajar con, primero, dándole los niveles respectivos. Segundo, tratando de aplicarle una energía diferente a la energía geológica que había compactado ese suelo, ¿no? Y con eso asegurar una subrasante muy fuerte, ¿no? Muy fuerte, que pueda soportar la estructura del pavimento y hacer que esa estructura sea lo mínimo posible, ¿no? Lo más económico posible. Entonces, esta subrasante tiene como función reducir el costo del pavimento, ¿no? Ya dijimos que depende de nosotros. Si le damos mucha resistencia ahí, el espesor va a reducirse. Generalmente con mayor costo por tener que cumplir con especificaciones más rígidas, ¿no? Si es que no hacemos mucho por darle resistencia a esa subrasante, ¿no? Otra función de la base es aislar o proteger la base, ¿no? Y sobre todo cuando esta base está relacionada, ¿no? Con material fino, ¿no? O, o-
o arcillas o material plástico, ¿no? Entonces, muchas subbases se trabaja así, con material fino. Entonces, la subrasante tiene que estar bastante, bastante trabajada, ¿no? Disculpen la pausa, pero es que la respiración se me dificulta y tengo que pausar. Bueno, luego hay una subbase que va, ya observamos, vimos de que esta estructura va sobre esta subrasante que hemos trabajado. Y este material que va en la subbase es un material eh, seleccionado, es un material de préstamo que se coloca sobre, ¿no?, esta subrasante, ¿no? Y esta subbase también, al igual que la anterior capa, tiene funciones que se le ha asignado, que se le ha destinado, ¿no? Y generalmente es una función anticontaminante. Así le llamamos anticontaminante porque separa la estructura básica, la estructura más fuerte, la base, de elementos finos, de otros elementos que puedan contaminar. Y también cumple una función drenante, ¿no? Ayuda al drenaje de acuerdo al diseño, ¿no?, al drenaje de las aguas o la humedad, para evitar de que la base sea afectada. Entonces, sea anticontaminante o sea drenante, ¿no?, esta base o esta subbase es trabajada con esa finalidad. Eso es para los casos donde se encuentran materiales así, ¿no? Pero hay casos en que, bueno, el clima y los materiales no son tan agrestes, por lo tanto, se confunde un poco la subbase y la base, ¿no? Como por ejemplo en nuestro medio, ¿no? Pocos diferencian de la base de la subbase. Bueno, para pavimentos rígidos, generalmente se coloca nada más esta subbase y haría pues el trabajo que se espera, ¿no? Ya no se trabaja con una base. Ya lo vamos a ver en su momento. Entonces, las subbases seleccionadas cumplen una recomendación que las diversas entidades lo recomiendan, ¿no? Entre granulometría, o sea, tamaños de los agregados, y cantidad de finos, ¿no? Tiene que cumplir estos requisitos para ser denominado buen material para su base, ¿no? Hay especificaciones que el MTC alcanza, hay también valores de resistencia. El ensayo CBR mide la resistencia de estos materiales, por eso es importante. En la siguiente clase vamos a hablar de CBR. Se selecciona, dice, y es del 15% más, y su densidad compactada no será inferior al 95%. Bueno, ya estas son especificaciones para el trabajo y la conformación, ¿no? Entonces aquí lo que nos están recomendando es que debe tener una resistencia mínima del 15% para denominarse su base seleccionada, ¿no? Y así vamos a tener recomendaciones de diferentes entidades, diferentes documentos.
Entonces, también dentro de las recomendaciones es pues de que esté libre de materiales finos, ¿no? Terrones de arcilla, y debe cumplir algún tipo de granulometría, ¿no? Aquí le hemos puesto ABCD porque se puede observar en las recomendaciones de los tamaños estos gráficos. También se habla de un límite líquido, debe ser menor del 25%, su índice de plasticidad menor del 6% y su equivalente de arena mayor al 25%. Bueno, y así vamos a encontrar una serie de recomendaciones que se le da a este material, dependiendo de la importancia de la vía, del tránsito. Y vamos a verlo seguro en estos manuales y en estos textos que hemos recomendado y que hemos señalado. Aquí tenemos, por ejemplo, en esta tabla los tipos de graduación A, B, C, D, que decía, para el control de los tamaños de los granos que debe participar, ¿no? Y esta granulometría es importante porque le va a dar la resistencia, le va a dar el cumplimiento de, de estas recomendaciones que habíamos señalado, ¿no? Ahí está, por ejemplo, esto lo han visto ustedes en tecnología del concreto, el banano. Aquí hay todo un sector azul y un sector verde que está cumpliendo, ¿no? Si el material está dentro de ese sector, está cumpliendo. Pero si no cumple, pues tendríamos que mejorarlo para que cumpla. Y así tenemos pues un material homogéneo, la base, y acá un material con tamaños diferentes, subbase, ¿no? Para el uso. Más o menos así podemos apreciar en cancha, en el campo, los materiales cuando vamos a revisarlos. Y en esta imagen se aprecia cómo la carga del neumático pues, va a transmitir los pesos al pavimento y al suelo natural, ¿no? Entonces, en ese sentido, tenemos que preparar la estructura para que llegue al suelo natural el menor efecto posible. Bueno, la base es, les decía, el corazón de la estructura del pavimento flexible. Y es un material seleccionado, es un material que va después de la subbase, ¿no? También en la mayoría de los casos, lo más económico es una base granular, ¿no? Es el principal elemento estructural del pavimento flexible, ¿no? Puede pues ser con material tratado con cemento, cal, asfalto, ¿no? Pero lo más económico es el material granular. Sin tratamiento las gravas, ¿no? De río, los suelos aluviales, como en el caso nuestro, ¿no? Y las piedras chancadas. El pavimento va pues sobre la subrasante. En un pavimento rígido generalmente no colocamos base, ¿no? Porque no es necesario. También hay requerimientos de granulometría, tamaños y otras características que se le asigna a este material. Podemos observar, igual que en el anterior caso, ¿no? Los espacios que debe de cumplir cada una de estas granulometrías. Al igual que en el anterior nivel o capa,
la base también es una estructura que requiere cuidados y por ello es importante que la resistencia, por ejemplo, esté en no menos del 50%, ¿no? Que más el líquido, el límite líquido y el índice de plasticidad tengan un rango establecido. Pero estos rangos establecidos son de la parte fina y lo que aquí verificaríamos es, en todo caso, la, la inexistencia o participación mínima de materiales plásticos, ¿no? Como la arcilla. Entonces aquí tenemos un cuadro como se ve cuando nos traen este material, ¿no? Tiene algunas características de uniformidad. Luego ya en su construcción también pasa por una serie de etapas de pruebas, ¿no? Veíamos que su límite líquido, índice de plasticidad, nos estaba refiriendo a una menor cantidad de agregado fino, ¿no? Y ahora vemos que la resistencia debe estar, en el caso recomendado, debe estar comprendiendo entre 80 y 100%, ¿no? Es una recomendación básica. Y su equivalente de arena entre 30 y 50%, ¿no? Y su ensayo Los Ángeles, ¿no? Debe ser menor del 50%. Esto referente a la resistencia de estas piedras. Nuestras piedras tienen que ser sanas las que participan ahí. Y entonces así veríamos la uniformidad de este material, ¿no? Por supuesto, hay una serie de recomendaciones más que lo vamos a ir viendo a lo largo del desarrollo del curso, ¿no? Por ejemplo, que no presente cambios volumétricos perjudiciales al variar las condiciones de humedad. En los diversos ensayos vamos a verificar esto. Tener el espesor necesario para que dichas presiones, al ser transmitidas a la subbase, no excedan a la resistencia estructural de estos, ¿no? Y entonces todo esto, este está, por ejemplo, en el CE, ¿no? En la norma CE del Reglamento Nacional de Edificaciones, ¿no? Los tipos diversos de ensayos que debemos hacer para estar seguros de que ese material pues cumple con los requisitos, ¿no? Índice plástico, equivalente de arena, sales solubles, índice de durabilidad y así. O sea, estos materiales pasan por un control de calidad cuando los vamos a, primero, solicitar y segundo, cuando los vamos a recibir. Cuando vamos a pedirlos, deben cumplir con todos estos requisitos, ¿no? En cantera se debe verificar esto antes de comprarlo, antes de contratarlos.